Hola amiguitos, bienvenidos, saludos. Bueno, ya se ha acabado el verano, espero que lo hayáis pasado bien. Bueno, yo no me he ido de viaje, así que los que no haya ido tampoco, pues no pasa nada. No es lo más importante en la vida irse de viaje. Yo pienso que una de las cosas más importantes es estar bien con uno mismo, porque si uno está mal consigo mismo, da igual que se vaya a Hawái, Bombay, se vaya a la Conchinchina, que tenga un montón de millones, porque donde quiera que va a estar mal. Entonces es más importante estar uno bien consigo mismo. Estando bien, pues en cualquier parte estás bien, aunque sea en tu casa. Y bueno, aunque yo he tenido momentos de todo, pero en general, pues he pasado bien el verano, sin ir a ninguna parte, ya digo, fui 2 días a la playa solamente. Y, y bueno, hoy, ya para empezar, voy a leer un cuento de Maupassant que se titula Los Zuecos. Bueno, recordaros antes de comenzar la lectura que en mi canal podéis escuchar otros cuentos de Maupassant. 6 cuentos he grabado hace más de un año y están seguidos. Si queréis los podéis buscar, ¿no? 3 cuentos trataban o se desarrollaban en la guerra franco-prusiana, que fue por el 1870, un poco antes, y supuso el fin en Francia de Napoleón III, ¿no? 3 cuentos que son La abuela Sauvage, la abuela salvaje, interesante cuento. Otro era Los amigos y otro La aventura de Walter, no recuerdo el apellido, ¿no? Lo podéis ver, lo grabé seguido. Luego había otro cuento que se llama El leño, bueno, que ella de otra temática, una historia. Maupassant hay mucho realismo. Él extraía de la realidad su relato, es un maestro en el relato corto para mi gusto. Y luego ya otro cuento era Solo, bueno, Solo, un relato de los que escribió al final de su vida, porque supongo que sabéis que Maupassant intentó suicidarse, tenía problemas mentales también, y al final de su vida estuvo enfermo mental, incluso recluido en un hospital psiquiátrico, murió en un hospital psiquiátrico. Un hermano de él también se suicidó, un hermano de Maupassant se suicidó joven. Y bueno, en el cuento este de Solo es un cuento interesante porque ya se ve, digamos que está documentado el ascenso a la locura, ¿no? Lo escribió en su última época, hay una serie de cuentos que están publicados, yo los tenía, pero bueno, aquí en este volumen es de cuentos y tengo muchísimos cuentos que os leeré más. Bueno, pues como digo, en ese cuento se ve el ascenso a la locura. Tiene una serie de cuentos que se llama El Orla y otros cuentos fantásticos, que es de esa época, ¿no? Y ahí se documenta cómo la mente se va deteriorando, ¿no? Es interesante. Y luego otro cuento, también que leí muy interesante, se llama Suicida. Y ese cuento de Suicida, pues da mucho que pensar de la vida, porque es de un hombre vulgar y corriente, que se ha suicidado y ha dejado una carta explicando pues, por qué lo hacía, ¿no? Y hay mucho realismo. Todos estos cuentos dan que pensar y son muy interesantes. Bueno, el cuento que os voy a leer hoy, no digo nada, después lo comento cuando lo termine de leer, se titula Los Zuecos y es de otra temática diferente de lo que llevo hasta ahora. Pero siempre Maupassant nos hace pensar de la vida y nos enriquece espiritualmente, entiendo yo. Bueno, pues comienzo la lectura. Los Zuecos. Nos trasladamos al siglo XIX, al campo en Francia. Comienzo. El viejo cura, párroco, farfullaba las últimas palabras de su sermón sobre las tocas blancas de las campesinas y de los cabellos ásperos o untados de los campesinos. Las grandes cestas de las labradoras, que venían desde muy lejos a oír misa, estaban colocadas en el suelo junto a ellas. Y el bochorno de aquel día de julio desprendía de todo el mundo un olor a ganado, un tufo de rebaño. Los cantos de los gallos entraban por la ancha puerta abierta
y también los mugidos de las vacas que estaban tumbadas en un campo cercano. A veces un soplo de aire cargado de aroma de los campos entraba con fuerza bajo el fronticio y agitando a su paso las largas cintas de los sombreros hacía vacilar la llamita que ardía en los cabos de los cirios del altar. Como Dios quiera, así sea, decía el sacerdote. Luego se calló, abrió un libro y empezó a recomendar a su oveja, como todas las semanas, los pequeños asuntos íntimos de la comunidad. Era un hombre viejo y canoso que administraba la parroquia desde hacía 40 años. Y la plática le servía para comunicarse con todos sus feligreses. Comenzó a hablar de nuevo el párroco. Recomiendo a vuestras oraciones a Desiré Ballín, que está muy enfermo, y también a la Pomer, que no se repone rápidamente de su parte. No se acordaba de más, buscaba las puntas de los papelitos que tenía colocados en un breviario. Finalmente encontró 2 papelitos y prosiguió. Hay que evitar que los muchachos y las muchachas vayan de noche al cementerio. O avisaré al guarda forestal. César Odmond desea tener de criada a una muchacha honrada. Reflexionó aún unos segundos y luego agregó: eso es todo, hermano mío, os deseo la gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y descendió del púlpito para terminar su misa. Cuando los Madladén regresaron a su choza, la última de la aldea de la Sablière, en la carretera de Fourville, el padre, un viejecito campesino, seco y arrugado, se sentó delante de la mesa, mientras su mujer desenganchaba la marmita y su hija Adelaida cogía de la alacena los vasos y los platos. Y dijo el anciano: no estaría mal esa colocación en casa del amo Osmond, puesto que es viudo, su nuera no lo quiere, está solo y tiene dinero. Quizá haríamos bien en enviar allí a Adelaida. Bueno, es que el cura ha dicho en misa que el tal César Osmond desea tener una criada a una muchacha honrada. Y por eso el padre, y pues podíamos mandar a la hija, Adelaida. La mujer puso sobre la mesa la marmita completamente ennegrecida, levantó la tapadera y mientras subía hasta el techo el vaho de la sopa, que desprendía un fuerte olor a coles, reflexionó. Tiene dinero, añadió el viejo, pero habría que ser listo, y Adelaida no lo es ni una miaja, no es lista. Entonces la mujer dijo: podríamos intentarlo, sin embargo. Y volviéndose hacia su hija, que era una moza garrida con cara de tonta, de pelo rojizo y unas mejillas redondas y rojas como una manzana, le gritó: oye, gran tonta, irá a casa del amo Omón a ofrecerte como criada y harás lo que él te encomiende. La joven se echó a reír estúpidamente, sin responder, y enseguida los 3 empezaron a comer. Al cabo de 10 minutos, el padre volvió a tomar la palabra. Escucha una palabra, hija, y procura no olvidar nada de lo que voy a decirte. Y le trazó en términos lentos y minuciosamente toda una regla de conducta, previendo los menores detalles, preparándola para conquistar a ese viejo viudo mal avenido con su familia. La madre había dejado de comer para escuchar y se había quedado con el tenedor en la mano y los ojos puestos ya en su marido, ya en su hija, siguiendo con una atención concentrada y muda la instrucción y consejos que el marido le daba. Adelaida permanecía inerte, con la mirada errante y vacía, dócil y estúpida. En cuanto terminaron de comer, la madre le puso su gorro y se fueron los 2 a casa de César Ormond, del viejo viudo. Vivía en una especie de pequeño pabellón adosado a los edificios de explotación agrícola que ocupaban sus colonos.
pues se había retirado de las faenas del campo para vivir de las rentas de su finca. Tenía unos 55 años, era gordo, jovial y rudo, como lo suelen ser los ricos. Se reía y gritaba de tal modo que hacía temblar las paredes, bebía grandes vasos llenos de sidra y aguardiente, y pasaba aún por fogoso a pesar de su edad. Le gustaba pasearse por el campo, con las manos a la espalda, hundiendo sus zuecos de madera en la tierra arcillosa, apreciando a su gusto el crecimiento del trigo o la florescencia de las colzas, con ojos de aficionado a quien le gusta ver eso, pero que ya no se mata a trabajar. Se decía de él: es el tío buen tiempo, que no se levanta temprano ningún día. Recibió a las dos mujeres en el momento en que tomaba su café, sentado a la mesa, que rozaba con su vientre hinchado. Se volvió y preguntó: ¿qué desean ustedes? La madre tomó la palabra: es nuestra hija, Adelaida, que vengo a proponérsela como criada, en vista de lo que ha dicho esta mañana el señor cura. El amo Omón contempló a la joven como examinándola y luego bruscamente dijo: ¿qué edad tiene esta chiva grande? 21 años cumple el día de San Miguel, señor Omón, y el viejo tenía 55. Está bien, le daré 15 francos al mes y la comida. La espero mañana por la mañana para que me haga ya la sopa. Y ordenó a las mujeres que se retirasen. Adelaida entró en funciones al día siguiente por la mañana y se puso a trabajar de firme, sin decir una palabra, como hacía en casa de sus padres. Hacia las 9, cuando estaba limpiando las baldosas de la cocina, Omón la llamó desde lejos: ¡Adelaida! Esta echó a correr: ¡voy, amo! Cuando llegó frente a él, con las manos rojas y caídas sobre la falda y los ojos asustados, su amo le dijo muy serio: escucha un poco, que no haya luego equívoco entre nosotros. Tú eres mi criada, pero nada más, ¿entiendes? No mezclaremos nuestros zuecos. Bueno, y aquí pone un asterisco que dice: mezclar los zuecos es expresión francesa que significa dormir juntas dos personas. No mezclaremos los zuecos. Dice: tú eres mi criada, pero nada más, ¿entiendes? No mezclaremos nuestros zuecos, ya no nos acostaremos juntos. Yo veo el viejo con 55 y está con 21. Sí, amo, contestó ella. Cada uno en su sitio, hija mía. Tú en la cocina y yo en mi sala. Aparte de esto, todo será para ti igual que para mí, ¿de acuerdo? Sí, amo. Bueno, está bien, vete a tu trabajo. Y se fue a continuar su oficio. A mediodía le sirvió la comida al amo en su salita de papel pintado. Y cuando puso la sopa en la mesa, fue a avisar al amo: está la comida en la mesa, amo. Entró, se sentó, miró alrededor suyo, desdobló la servilleta, vaciló un momento y luego, con voz de trueno: ¡Adelaida! Acudió asustada, le gritó como si... Acudió asustada, le gritó como si fuese a matarla. ¿Y tú, Potoá? ¿Dónde está tu asiento? Pero amo... Y le dijo, dándole grandes voces, el viejo: no me gusta comer solo. Potoá, ponte ahí. O si no, lárgate si no quieres. Ve a buscar tu plato y tu vaso. Aquí estoy, amo. Toda espantada, volvió con su cubierto y se sentó frente a él. Entonces se puso contento, brincaba, dando manotazos sobre la mesa y contaba una historia que ella, muchacha con los ojos bajos, sin atreverse a pronunciar una palabra. De vez en cuando se levantaba para ir a buscar pan, sidra o unos platos. Al llegar al café no puso más que una taza ante él. Entonces, encolerizado, le griñó: ¿Y para ti? Yo no tomo café, amo. ¿Por qué no lo tomas? Porque no me gusta. Entonces estalló de nuevo: no me gusta tomar el café solo, voto A. Si no quieres tomarlo, igualmente, lárgate, voto A. Ve a buscar una taza y a escape.
Fue a buscar una taza, se volvió a sentar, probó el negro líquido y puso mala cara, pero bajo la mirada furiosa del amo se lo tragó todo. Después él se bebió, como de costumbre, el primer vaso de aguardiente con las gotitas que echaba en el café, el segundo después de beberse el café y el tercero y el resto de aguardiente que quedaba en el frasquito. Y Osmond le ordenó que se retirase. Vete a lavar tu vajilla ahora, eres una buena chica. Sucedió lo mismo a la hora de la cena. Tuvo que jugar una partida de dominó y después la envió a la cama. Ve a acostarte, yo me iré dentro de un poco. Y se fue a su cuarto, que era una guardilla bajo el techo. Rezó sus oraciones, se desnudó y se metió en la cama. Pero de súbito dio un brinco asustada. Un grito furioso hacía temblar la casa. ¡Adelaida! Abrió la puerta y respondió desde el granero. ¡Aquí estoy, amo! ¿Dónde estás? Pues estoy en la cama, amo. Entonces él vociferó. ¿Quieres bajar? Voto A. No me gusta dormir solo. Voto A. Y si no quieres, te vas a largar ahora mismo. Voto A. Entonces, desde arriba, mientras buscaba desesperadamente la vela, respondió, ¡ya voy, amo! Y la sintió bajar descalza, con sus pequeños zuecos en la mano, que golpeaban en el cuartón de la escalera. Y cuando llegó a los últimos escalones, la cogió por un brazo, y una vez que hubo dejado delante de la puerta sus estrechos calzados al lado de los grandes chanclos del amo, la empujó hacia su habitación gruñendo, ¡vamos más prisa, voto A! Y ella repetía sin cesar, no sabiendo ya lo que se decía, ¡ya voy, amo! 6 meses después fue un domingo a ver a sus padres. Su padre la examinó con curiosidad y luego le preguntó, «Estás muy gorda, ¿no?» Se quedó mirando estúpidamente a su vientre, repitiendo, «Pues no, yo creo que no». Entonces la interrogó, pues quería saber todo. «Dime, ¿no habréis mezclado alguna noche vuestros zuecos?» Mezclar los zuecos significaba estarse juntos. Dice, sí, los mezclé la primera noche y todas las demás. Pues entonces estás embarazada, Grantonés. Se echó a llorar balbuceando. Pero yo que sabía. El padre, Madeleine, la atisbaba, con ojos atentos y cara satisfecha, y le preguntó, «Con que tú no sabías, ¿eh?» A través de sus lágrimas contestó, «Pero yo sabía que eso se hacía así desde niño». Su madre entró y él le dijo sin cólera, «Aquí la tiene embarazada en estos momentos». Pero la mujer se indignó instintivamente sublevada, injuriando a boca llena a su hija, que estaba hecha un mar de lágrimas, tratándola de villana y de arrastrada. Entonces el viejo la hizo callar, y cuando cogía su gorra para ir a hablar de estos asuntos con el amo, César Omón declaró, «Es aún más tonta de lo que yo había creído. Esta necia no sabía lo que hacía». En el sermón del domingo siguiente, el anciano cura publicó las amonestaciones de Onufre Cesaire Omón, con Celeste Adelaide Madeleine. O sea, publicó en las amonestaciones que se casaba la chica de 21 años con el viejo de 50 y tantos. O sea, esto pues parece una cosa trivial, banal, pero encierra una tragedia grande, ¿no? Yo pienso que esto es un cuadro de cómo vivían en el campo la gente, ¿no? De esa manera a la hija, porque yo, bueno, incluso ahora, padre, pues tú tienes que cazar uno que esté bien situado. De hecho, oí una estadística que habían hecho, que decían que qué es lo que buscan los hombres
a la hora de contraer matrimonio y qué es lo que buscan las mujeres. Y entonces en esas estadísticas decía que una de las cosas más importantes para una mujer a la hora de elegir un hombre, una pareja, un marido, es la posición económica. O sea que esto pasaba entonces, bueno, a esta pobre chica se ve que tampoco le daban educación, que no sabía nada de la sexualidad, la pobre, y que estaban muy serviles con los amos, ¿no? Y después tú tiras y los padres la mandan, ¿no? La chica se ve que no tenía educación sexual ninguna, no sabía nada de la vida. Ya la mandan y bueno, es un cuadro que de lo que pasaba entonces, ¿no? O sea, tiene miga, ¿no? El cuento, ¿no? Tiene miga para analizarlo. Ahí aparece interesante, simpático, o sea, dentro de lo trágico, de lo, cómo vivían las mujeres entonces. Pero bueno, ahí estaba. Hay ahora mentalidades así, ¿no? Porque en el mundo árabe, yo, tengo curiosidad, ¿no? Y yo hablando, pues también hay países donde los maridos se los eligen, los padres o los hermanos, y sin conocerse se casan, ¿no? O sea, eso ocurre todavía en algunas culturas, ¿no? Y bueno, para una mujer con una cierta sensibilidad, eso puede ser una tragedia, ¿no? Peor todavía que la prostitución luego. Con un viejo, tener que estar ahí satisfaciendo sexualmente al viejo, no puedo ni imaginármelo. Pero bueno, eso ocurre hoy día en otras culturas que los casan así. Y es una forma, hemos pasado con su estilo, con la sencillez, con la ironía también, ¿no? Pues te dibujáis en un relato corto, pues cómo vivían en el campo la gente entonces, en el siglo XIX. Y bueno, y es simpático también. Cambiar los suecos, los franceses. Cambiar los suecos en el campo entonces, que supongo que esa expresión ahora no, porque esto es del siglo XIX, ahora no se empleará. Creo que Maupassant murió en el siglo XIX, creo que sí. Bueno, pues nada, amigos, espero que os haya gustado el cuento. Si me queréis hacer algún comentario, este libro tiene muchos cuentos, lo compré para leerlo aquí. Y, y bueno, leeré más de vez en cuando porque la verdad es un autor muy interesante. Bueno, amiguitos, saludos y muchas gracias por venir.